Les doy a todos la bienvenida a esta sesión de capacitación. Y como ya es bien sabido, en las sesiones anteriores e introductorias, nos acompaña esta noche el profesor Sergio Andrés Castaño, que ya ha sido presentado por algunos de los otros asesores de gestión educativa. Y le damos entonces la bienvenida a esta sesión de capacitación para el concurso docente. Ustedes saben ya y han escuchado que el profesor Sergio tiene un doctorado en ciencias experimentales, de la didáctica en las ciencias experimentales, sociales y matemáticas de la Universidad de Huelva en España. Tiene una maestría igualmente en las ciencias experimentales, sociales y matemáticas de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Universidad de Huelva, España. Es licenciado en Educación y Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia y tiene estudios avanzados en Química también en la Universidad de Antioquia. Y cursó una diplomatura en Neuroeducación en la Universidad de Manizales con el CINDE en Colombia. También, igualmente, eh, pertenece a un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia que se llama Unipluriversidad. Y, eh, ¿Y quién es Sergio? Un profesional experto en educación, es, es investigador, hace investigación educativa, es evaluador, eh, participa en experiencias de educación virtual y a distancia y de gestión curricular por competencias, ha sido asesor de programas educativos y muy importante porque ha sido asesor de la Secretaría de Educación de Medellín y también asesor de la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia. Es investigador de la Universidad de Antioquia, ha dirigido procesos de investigación en varias universidades de aquí de la ciudad de Medellín y también asesor de programas de maestría y de formación docente y formación avanzada en la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. Igualmente también eh, hace parte de un proceso de investigación de la Universidad de los Andes y asesor también del Ministerio de Educación Nacional. También igualmente está vinculado a la carrera docente hace 15 años y se desempeña en el sector oficial como docente de química y en los últimos 3 años se ha desempeñado como coordinador de la misma institución educativa en la cual ejerce eh, su docencia. Finalmente, contarles eh, de los dotes de autor y de coautor de documentos, de textos, de libros educativos de alto impacto, no solamente para la ciudad de Medellín, sino para Colombia. Entre ellos uno muy importante, eh, en el cual la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación tienen puestos siempre los ojos, que es la guía PI de Medellín, que es la guía metodológica para la construcción, actualización e implementación del proyecto educativo institucional. Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes y les doy paso a la conferencia con el profesor Sergio. Sergio, Bueno, hola. te doy la bienvenida y, Después de y todo eso, Jaime, por Dios. Pero bueno, muchas gracias a SC Gestión Educativa, a Jaime Arango, que es el asesor académico allí. Gracias también pues por la oportunidad. Y bueno, hoy recibirlos a todos ustedes por confiar en nosotros, los demás, los otros dos profesores, colegas también están muy contentos de que vamos a iniciar ya con este grupo. Y bueno, les voy a ir contando como detalles también de esta formación porque ha habido algunos cambios positivos también para ustedes y para las personas que no han podido
ingresar o tomar el curso, más que todo por situaciones pues económicas que me han contado y que me estuvo contando ahorita Jaime. Le agradezco entonces, Jaime, les pido entonces un favor muy grande y es que silenciemos los micrófonos. La idea es que optimicemos como la calidad del sonido y que podamos ir avanzando en esta formación que de una u otra manera pues va a estar, digamos, cargada de mucho contenido, porque la idea es que tengamos suficiente conocimiento, ¿sí? Y que podamos ese conocimiento pues aplicarlo en la resolución de problemas. En el caso que nos convoca el concurso, que tengamos esa suficiencia para alcanzar ese puntaje que necesitamos al final pues del proceso del concurso docente y directivo docente. Entonces, muchas gracias, Jaime. Y bueno, voy a iniciar Sergio, compartiendo pantalla. un momentico Dime, te interrumpo. sí. Les vuelvo a pedir el favor, como lo comencé hace un momento, de invitarlos a que los que quedan faltando por escribir su nombre en el chat, que es muy importante para nosotros, mirar la cuestión de la asistencia. Entonces, por favor, me escriben o me consignan ahí su nombre los que quedan faltando. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio, y perdona la interrupción. Bye. Tranquilo. Bueno, bueno, compañeros, entonces voy a compartir pantalla en este momento. Les cuento que estas sesiones van a ser grabadas, ¿sí? Se les compartirá también el material a todos ustedes. La idea de nosotros como maestros en este proceso, que somos Gloria Beatriz Vergara Izaza, Rodolfo Baur Sarria y mi persona, Sergio Andrés Castaño, es compartirles todos hasta las diapositivas, ¿sí? Para que ustedes también en la casa puedan repasar. Igualmente, la sesión va a quedar grabada y se va a montar por un tiempo determinado a una plataforma que se llama Vimeo. Ustedes van a tener acceso a ella para que vuelvan y miren el curso. Listo. Vamos a tener dos links, vamos a compartir dos veces el link. Este es el primero, ¿sí? Luego, antes de que finalice la sesión, compartiremos el segundo. Y al final, pues vamos a hacer como una especie de quiz para que nos vamos familiarizando con la estrategia metodológica que nosotros vamos a desarrollar con ustedes, ¿sí? La parte matemática de razonamiento cuantitativo la va a trabajar el profesor Rodolfo Baos, la parte pedagógica, didáctica, curricular, enfocada pues a esas competencias pedagógicas de las que habla el anexo técnico, ¿cierto? Y el manual de funciones las va a trabajar la profesora Gloria Beatriz Vergara Izaza. El profesor Rodolfo Baos es magíster en matemática aplicada, lleva más de 25 años de experiencia docente, profesor de AFIT y formador de maestros también en la Universidad de Antioquia. Entonces nos tiene un material súper especial, muy didáctico, muy práctico, muy concreto, que también lo va a compartir con todos ustedes en las sesiones con él. La profesora Gloria Beatriz Vergara ha sido jefa del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Es una mujer con más de 30 años de experiencia también docente, en cargos de coordinadora, de docente de aula y en muchos que ha pasado ella también formando maestros, y ella nos va a compartir toda esa experiencia frente al concepto de evaluación, de didáctica, de currículo, sí, de escuela en general, con algunas actividades de contexto que son importantes y que las necesitamos para afrontar estos exámenes. Y mi persona, que va a trabajar articulando la escuela a ese proyecto educativo institucional y a esa normatividad o a esa legislación educativa que es tan importante y que necesitamos todos para entender este fenómeno complejo que es la educación, ¿sí? Entonces, en esos frentes nos vamos a mover y vamos a tratar de entregar lo mejor de nosotros desde nuestra experiencia, desde con nuestro conocimiento, para que ustedes alcancen esa meta y pues superen la prueba para docentes, que es 60 puntos, ¿sí? Y para directivos docentes, que es de 70 puntos. Entonces les doy la bienvenida. Al final vamos a hacer las preguntas. Les cuento de nuevo que les voy a compartir el material, las diapositivas, y la clase va a quedar grabada para que ustedes puedan ir practicando y afianzando conocimientos. Listo. Entonces voy a iniciar. Jaime, ya podemos iniciar. Sí, sí, ya. Muchas gracias, Sergio, por la introducción y por la invitación que nos haces también
de comentarnos sobre quiénes son los otros docentes que nos van a acompañar en el curso, que son muy importantes, Gloria Marlene y el profesor Rodolfo. Muchas gracias. Listo, Jaime, muchas gracias a ti. Y vamos a hablar hoy de un tema muy especial que tiene que ver con la legislación educativa. ¿Sí? En esta sesión 1, ¿de qué vamos a conversar? Vamos a hablar del decreto, pues del decreto de profesionalización docente, conocido como el decreto 278 del 2002, que es el estatuto de profesionalización docente para los docentes del sector oficial en Colombia. ¿Por qué es importante que entendamos esto, compañeros? Es muy importante que nosotros entendamos esto porque este es el decreto por cual nos vamos a regir nosotros cuando ingresemos al sector oficial. Y además, el manual de funciones también toca muchos puntos que están relacionados con el decreto 1278 del 2002, para entender además la situación actual del magisterio, que es muy importante, ¿cierto? Y las problemáticas que subyacen, ¿sí? De la comprensión de este decreto, ¿sí? Por ejemplo, preguntas que ustedes se hacen, ¿en qué escalafón voy a quedar cuando ingrese al sector oficial? ¿Sí? ¿Qué es ascender? ¿Qué es ubicarme dentro del escalafón docente? ¿Qué es eso de que unos maestros son de la 14, que otros maestros son de la 3A, de la 2A? ¿Eso qué es? ¿Cierto? Y también, que es algo muy importante, es, digamos, los procesos de evaluación, ¿sí? Es decir, a mí me evalúan, no me evalúan, si yo ingreso, ¿qué es eso de evaluación de desempeño anual? ¿Qué es eso de evaluación del periodo de prueba? ¿Es lo mismo? ¿Cuánto dura el periodo de prueba? ¿Hasta qué momento puedo yo entregar documentos para ascender? ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo mínimo para yo cumplir un periodo de prueba en una institución? Es lo mismo hablar de periodo de prueba en el sector educativo que en otros sectores eh, de, públicos en Colombia. O sea, son muchas preguntas que ustedes se hacen y que constantemente pues se viven en el día a día y en la cotidianidad del maestro, ¿sí? Entonces, todos ustedes, al superar el concurso docente, ¿sí? Y al superar el periodo de prueba, van a quedar inscritos en el escalafón docente. Por tanto, este decreto les va a impactar su vida profesional a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. ¿Listo? Eh, Entonces, este decreto de profesionalización docente, pues ha tenido muchos altibajos, muchas aristas, ha tenido demandas también, ha sido objeto también de puja y de lucha también sindical, ¿sí? Porque sabemos que en este momento el sindicato FECODE, por ejemplo, que agremia los sindicatos filiales en el país, ADIDA, es el sindicato de Antioquia y está pues a, afiliado a FECODE, eh, han, digamos, establecido una lucha por muchos años para crear el Estatuto Único de Profesionalización Docente, ¿sí? Que ese Estatuto Único pretende, digamos, articular esos dos estatutos por los cuales está conformado el sector educativo en Colombia en su gran mayoría, ¿sí? Entonces tenemos el decreto 2277 de 1979, que son los maestros, digamos, entre comillas y con mucho amor de la vieja guardia, que fueron profesores de nosotros, de muchos de ustedes, y que tienen específicamente en el escalafón un grado 14 máximo nivel alcanzar, ¿cierto? Mientras que los maestros del 1278, que son los maestros que se vincularon después del año 2002, ¿sí? Eh, Son maestros que están, digamos, bajo un escalafón diferente que tiene 3 grados y cada grado tiene 4 niveles salariales, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces hay una diferenciación entre los dos decretos, entre el 2277 y el 1278, incluso
hay disposiciones que afectan también las prestaciones sociales, en los procesos de pensión y de jubilación de los maestros de un decreto y del otro. De lo que ha pretendido el sindicato FECODE, las filiales, es crear un estatuto único de la profesionalización docente. Entonces ha sido un decreto problemático que ha generado muchas pujas, que ha generado muchas revoluciones y que también ha sido objeto de interpretaciones, de reflexiones y de investigaciones en el campo educativo y pedagógico, ¿sí? Porque nosotros como maestros, como docentes, pues no podemos dejar a un lado todos estos documentos, sino que tenemos que ir sobre ellos, hacer reflexión, acción y empezar a generar también posibilidades de mejora y de pensando pues en el bienestar de los docentes de este tipo, y eso lo ha hecho muy bien FECODE. Listo. Entonces ahí tenemos los capítulos de los que trata este decreto, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, de esto les hablaba yo, también está la parte de los salarios, las situaciones administrativas, ¿sí? El concepto de asimilación también y las disposiciones especiales, ¿sí? Entonces tiene un objetivo fundamental ese estatuto. ¿Cuál es? Establecer una regulación para las relaciones del Estado con los educadores a su servicio para el logro final de una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes. Ese es el objetivo, o sea, que tiene que ver mucho con el desarrollo profesional docente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el decreto que fundamenta o que le da línea, le da norte, dirección a la profesionalización docente? El decreto 1278 del 2002, que todos los interesados en hacer parte del magisterio colombiano deben manejar a la perfección, ¿sí? Deben manejar muy bien, lo deben leer, lo deben trabajar, deben reflexionar sobre él, etcétera, etcétera, para poder entender a ver qué es lo que, qué agua es la que me está mojando a mí, ¿sí? Esto es muy importante. Muy bien. Tiene unos objetivos específicos que tiene que ver con garantizar que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación y experiencia. Mire que estos dos elementos que están en la ley, en este decreto, ¿sí? Se toman en la valoración de antecedentes en el proceso de concurso. Mire que el proceso de concurso habla de formación y experiencia. Entonces ahí es muy importante que ustedes lo tengan claro. Listo. Tiene un enfoque muy importante que tiene que ver con la incorporación de los elementos básicos de la función pública a nivel pues de administración del personal de las personas que prestan los servicios al Estado. Nosotros, luego de estar allí, nos convertimos en funcionarios públicos, ¿sí? Y por tanto, ese asunto de ser funcionarios públicos tiene otras implicaciones muy importantes que luego las vamos a ir mirando. ¿Listo? Entonces es una función docente de carácter profesional, ¿sí? Y que tiene un campo normativo jerárquico, ¿sí? O sea, ¿desde dónde viene este asunto normativo? ¿Sí? Desde la Constitución Política, con el artículo 68. Después de eso, esa interpretación que hacen de esa Constitución Política en ese artículo 68, se establece la Ley 715 del 2001, por la que hubo muchas marchas, por la que hubo mucho revolcón, hubieron muchas luchas frente a esta ley 715 del 2001, ¿sí? Posteriormente, después de esta ley 715, viene el decreto ley 1278 del 2002, en el cual se expide pues el decreto de profesionalización docente, ¿sí? Tiene un campo de aplicación muy importante y tiene que ver con los docentes que se vinculen o las personas que se vinculen a partir de esa vigencia para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
¿sí? Y recuerden, por favor, ubiquémonos, ¿sí? Preescolar tiene 3 grados, perdón, 3 niveles. El grado de preescolar tiene 3 niveles. ¿Cuáles son? Vaya copiando ahí, haga el mapita para que se ubique, ¿sí? La formación en Colombia, ¿sí? La educación formal en Colombia tiene el primer grado, que es preescolar, que tiene 3 niveles: jardín, prejardín y transición. Jardín, prejardín y transición, ¿sí? Luego viene, muy importante, la básica. Y la básica se divide en dos: en básica primaria y básica secundaria. ¿Cuántos grados tiene la básica primaria? 5. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cuántos grados tiene la básica secundaria? Tiene sexto, séptimo, octavo y noveno, o sea, 4. Ya está la básica secundaria, ¿sí? Y luego viene la media. Y la media tiene 2 grados, 10 y 11. Pero ¿qué pasa con la media? Que la media se diversifica, ¿sí? Y tiene unos énfasis. Está la media académica, ¿sí? Está la media técnica y está el bachiller pedagógico o normalista, que se conoce como normalista, ¿cierto? Superior. ¿Mm? Estos se derivan de ahí, de la misma media. Entonces, la media técnica, y les decía yo anteriormente, no es que sean técnicos a medias, no, sino que son estudiantes que están en la media, pero tienen una formación en unas horas determinadas con una institución aliada, que casi siempre es el SENA o es el ITM o es el Tecnológico de Antioquia, bueno, la institución que esté ahí apadrinando, y esos estudiantes tienen una formación técnica en competencias laborales, ¿sí? Y se reciben, además del título de bachilleres, pues el título de técnicos. ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos esa educación formal en Colombia. Luego viene, ahorita les mando el otro link, tranquilos, luego viene la formación técnica, las ETDH, ¿sí? O los establecimientos para el trabajo y el desarrollo humano, ¿sí? La educación técnica, que esta educación técnica se divide en dos, o se ramifica en dos: en técnico laboral y técnico profesional. Y los dos tienen una diferencia muy importante y tiene que ver en la parte práctica. Es decir, el técnico laboral tiene un énfasis más en desarrollo de habilidades para el hacer, ¿cierto? Para el hacer, para lo práctico. Mientras que el técnico profesional tiene un desarrollo más amplio a nivel de conocimiento, de conceptos, a nivel cognitivo, ¿sí? Y estos técnicos profesionales pueden seguir en ciclos propedéuticos para hacer tecnologías o carreras profesionales. Luego del nivel técnico viene el nivel de educación superior. Y en educación superior tenemos las tecnologías, ¿sí? Tenemos las profesionalizaciones, tenemos los posgrados, ¿sí? Y entre los posgrados tenemos en Colombia, por ejemplo, las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Entonces, mire que ahí hicimos un recorrido muy importante en entender esa estructura en la cual nosotros nos vamos a mover a partir de que pasemos el concurso docente, porque vamos a estar inmersos también y podemos estar inmersos en todos los niveles de la educación, desde el nivel de preescolar hasta la educación superior, ¿sí? Eso es más o menos, ¿sí? Entonces los educadores estatales ingresarán primero al servicio y si superan satisfactoriamente el periodo de prueba, eso luego lo vamos a ver bajo qué evaluación, se inscribirán en el escalafón. Muy importante eso, ¿sí? Bueno, estos son unos criterios básicos del estatuto, pues propone un mejor salario de ingresos, sí, es verdad,
¿sí? Es verdad. En el año 2004, más o menos, 2004-2005, antes de que se posesionaran los primeros maestros bajo este decreto, que la primera posesión de maestros bajo el decreto 1278 surgió efecto en Medellín el 16 de enero del año 2006. El 16 de enero del año 2006 entraron al sector oficial en Medellín más de 4.000 maestros, entre docentes y directivos docentes, ¿sí? Y ellos empezaron una nueva etapa o empezaron a escribir una nueva historia del magisterio en Colombia, ¿sí? Y el salario en ese tiempo estaba más o menos en 760.000 pesos, ¿sí? 760.000 pesos, que era un salario muy, muy bajo, ¿sí? Muy inferior a lo que se ganaba otro profesional de otra área, ¿sí? No del sector educación, y que ese salario que hoy está en 2.600.000, por redondear, que sería el salario de un profesional recién ingresa al sector oficial en el escalafón 2A, grado 2, nivel salarial A, que ahí ingresan todos los licenciados o profesionales no licenciados, ¿sí? Está en 2.600.000. Que es atractivo en este momento es, digamos, no es suficiente, no es suficiente, pero está mejor que como estaba antes, años atrás. ¿Mm? Y que, claro, el maestro puede ir mejorando ese salario a través de la formación, ¿sí? A través de las evaluaciones de ascenso que hace el gobierno nacional, etcétera, etcétera, que ahorita pues vamos a hablar de eso. Entonces, ese salario ha ido mejorando gracias a las luchas de las agremiaciones de los maestros, en este caso a la lucha de FECODE, en Antioquia y Adida, y de todas las luchas que se han desarrollado para que ustedes sepan que hay que esos profesores que siempre entran a paro, que esto y lo otro, no, pues entramos a paro y me incluyo para que esto vaya mejorando y para que la calidad del maestro sea mejor, para que la dignificación del maestro cada vez se vaya superando y se vayan logrando muchas cosas que se han logrado hasta el momento por las luchas del magisterio. Está pues también presenta los requisitos para el ingreso a la carrera, es decir, que ese proceso de selección que la Comisión Nacional del Servicio Civil establece para incorporar docentes al sector oficial no es un capricho, es algo que está instaurado en el decreto 78 del 2002 y que desde ahí es donde se da como la directriz. Presenta una escala salarial única nacional y grados de escalafón. ¿Mm? Recordemos, ahorita vamos a verlo, es una escala que comprende 3 grados, grado 1, 2 y 3, y cada grado tiene un nivel salarial, ¿sí? A, B, C y D, por ejemplo, 4 niveles para cada grado. Entonces está la 1A, la 1B, la 1C y la 1D. También está la 2A, 2B, 2C y 2D, 3A, 3B, 3C y termina en 3D, ¿sí? Trae incentivos o establece pues como una normativa para estos incentivos para el mejoramiento profesional, para el desempeño en el aula, ubicaciones en zonas rurales apartadas y áreas de especialización. Trae algo muy importante, compañeros, compañeras, y es los mecanismos de evaluación. El concepto de evaluación, y que lo van a desarrollar y lo van a trabajar ustedes con la profesora Gloria Beatriz Vergara, que vamos a tener el gusto de escucharle en estos espacios, ¿sí? Toma diferentes matices, ¿sí? Entonces no es lo mismo hablar del concepto de evaluación en el aula o de evaluación de los aprendizajes que el concepto de evaluación desde el decreto 78 del 2002, porque la evaluación desde este decreto implica la inserción del docente, del directivo docente, en procesos de evaluación de desempeño, ¿sí? Y esas evaluaciones de desempeño se realizan anualmente en las instituciones educativas. Entonces, eso no se realizaba con los docentes del 2277. Los docentes del 2277 no, no se insertan en procesos de evaluación de desempeño.
solamente los del 1278. Entonces la rectora de la institución educativa los va a evaluar anualmente bajo esa evaluación que se llama evaluación de desempeño. ¿Existe otra evaluación? Sí, la evaluación de periodo de prueba. ¿Quiénes la van a vivir? Todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes van a pasar. Todos ustedes van a pasar el concurso, todos ustedes lo van a pasar y van a vivir el proceso de evaluación de periodo de prueba, ¿sí? Que luego vamos a mirar de qué trata y usted lo va a vivir. Cuando usted supere la evaluación de periodo de prueba, usted ya lo inscriben bajo resolución en el escalafón docente, solamente cuando supera el periodo de prueba, que eso también tiene unas implicaciones que luego las vamos a ver, ¿cierto? Entonces ahí están también los mecanismos de capacitación, de permanencia, de ascensos y de exclusión de la carrera, porque también nos pueden sacar del magisterio, o sea, no es que usted ya pasó, entonces ya y listo, no, si usted pierde el periodo de prueba, usted tiene una oportunidad bajo unos parámetros específicos que dicta el decreto y luego ya quedaría por fuera del sector oficial. Lo mismo si en el año o durante el año usted la evaluación de desempeño no es satisfactoria, y recordemos que es satisfactoria cuando se saca 60 o más en la evaluación de desempeño anual. Si usted la evaluación de desempeño anual saca 2 periodos, o sea, 2 años consecutivos, con menos de 60, usted ya sale del sector oficial. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué nos espera, a qué nos vamos a enfrentar. Y los que ya están en carrera, que yo sé que aquí hay muchos que están provisionales en este momento, o que están en carrera y quieren pasar a otro cargo, sea de docente a directivo docente, y si es directivo docente quiere pasar de coordinador a rector, etcétera, debe tener muy en cuenta el agua que lo moja, que es este estatuto. Muy bien. Profesionales de la educación. ¿Quiénes son los profesionales de la educación? Personas que poseen título de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior, profesionales con título diferente legalmente habilitado para ejercer la función docente. ¿Qué? ¿Cómo así que legalmente habilitado? Sí. Íbamos acá hay un asunto muy teso porque se generó iniciando el concurso docente por ahí en el año 2004. Yo sé que por aquí hay compañeros que recuerdan ese proceso. Nosotros somos los primeros bajo el decreto 278 del 2002, que iniciamos el proceso en el año 2003 más o menos, 2003. Es un proceso que tuvo muchas demandas y una de ellas frente a los profesionales, ¿sí? Porque esa primer convocatoria convocó a los profesionales sin ningún tipo de requisito, ¿sí? Es decir, que un licenciado y un profesional podían estar en el concurso sin ningún tipo de requisito. Eso fue una pelea que dio el magisterio para que los profesionales no licenciados tuvieran que insertarse en un proceso de formación pedagógica, ¿sí? Entonces, esos profesionales de la educación serán los licenciados, ¿sí?, con un título de licenciado, o los profesionales no licenciados que, de acuerdo a la norma, deben pasar por dos situaciones. La primera es que deben hacer un curso, un programa mejor, de 438 horas, creo que se llama PNL, Pedagogía para No Licenciados. Ese programa lo debe certificar todo profesional no licenciado cuando esté a punto de terminar su periodo de prueba. Lo puede hacer. O equipararlo con un posgrado en educación. Sea una especialización o sea una maestría que, digamos, equipare esa exigencia de formación pedagógica para los profesionales no licenciados. ¿Listo? Entonces, esos son los profesionales de la educación. ¿Quiénes son los docentes? Todos somos los docentes. Ustedes dicen, es que el rector no es docente. Sí, es directivo docente, ese es el concepto claro y
y digamos, bien usado para los rectores. Entonces, que ellos no son docentes, son directivos docentes, pero el concepto docente siempre está ahí, presente. Desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. También son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendida como. Entonces ahí está, administración del proceso educativo, preparación de tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, que el maestro no hace investigación porque en la ley no lo dice. Algunos dicen eso, pero el maestro debe, el docente debe y el directivo docente tiene un deber muy importante también y es poder insertarse en procesos de investigación, ¿sí? Que también lo puede hacer con ese campo que tiene de ese día a día en las instituciones educativas, que hay mucho de donde investigar o muchas problemáticas que solucionar, etc. Evaluación, calificación, planeación, disciplina, formación de alumnos, estudiantes. Ese tema lo van a trabajar mucho con la profesora Gloria, que tiene que ver con evaluación y calificación. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Porque son dos conceptos muy, muy diferentes en cuanto a la evaluación de los aprendizajes, que es calificar y que es evaluar. Reuniones de profesores, direcciones de grupo, actividades formativas, etcétera. Servicio de orientación estudiantil para los docentes orientadores, ¿sí? También hay convocatoria para ellos, que tiene que ver con esto. Bueno, acá tenemos la función docente de carácter profesional, ¿sí? A lo que estamos nosotros llamados. Las personas que ejercen la función docente se denominan generalmente educadores y son docentes y directivos docentes, ¿sí? Ustedes tienen o viven o experimentan o se insertan en procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, el docente de aula, por ejemplo, ¿sí? Actividades curriculares no lectivas, ¿sí? Que tiene que ver con lo que hacemos cuando estamos preparando clase. Y acá hay un asunto muy importante, compañeros, compañeras, que es un error también que muchos dicen que cuál es la jornada laboral de los docentes. Y muchos dicen a la boca llena 6 horas. 6 horas no, 8 horas. Todos tenemos, esa es nuestra jornada laboral, ¿sí? Pero hay unas específicas que son 6 horas en las cuales nosotros desarrollamos actividades curriculares en la institución educativa, ¿sí? En las aulas de clase con los estudiantes. Y las otras 2 horas las podemos desarrollar fuera de la institución educativa, eso lo dice la ley, ¿sí? Entonces los maestros tenemos que preparar clase, tenemos que evaluar, tenemos que pasar notas, tenemos que hacer hojas de vida, tenemos que muchas cosas. Y esas otras cosas las hacemos también en ese otro espacio de las 6 horas. Entonces, cuando usted se vincula al sector oficial como docente de aula, debe estar en la institución 6 horas. Y las otras 2 horas las debe ir desarrollando fuera de la institución o en otros espacios, ¿sí? Igualmente es el rector o el directivo docente rector o el director o el directivo docente o que puede ser rector rural o directivo rural, ¿cierto? El que determina de qué manera van a desarrollar ese tiempo también. Es muy importante que lo tengamos claro, por ahí me están rayando. Bueno, servicio de orientación estudiantil, atención a la comunidad, ¿sí? O sea, nosotros tenemos también una relación muy importante con la gestión de la comunidad, no solamente tenemos la responsabilidad social de formar a estos niños, niñas y adolescentes en la escuela, sino también en generar vínculos con la comunidad educativa, ¿sí? Esa escuela de padres que es muy importante y que ahora con la última ley que, digamos, formaliza el proyecto de familia, que sería el proyecto número 17 dentro del aspecto 6 del proyecto educativo institucional, tiene una exigencia particular hacia los docentes y son ellos los que deben estar ahí también liderando procesos de articulación con la comunidad educativa. Actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico.
Compañeros, casi siempre, bueno, siempre, al inicio del año escolar, todos los docentes vivimos la semana institucional o la semana de desarrollo institucional. Esa semana de desarrollo institucional básicamente es para planear, para hacer actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, ¿sí? De mirar el currículo, de volver sobre el plan de estudio, sobre los planes de área, sobre los proyectos, de volver sobre el manual de convivencia, sobre el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, volver sobre todos estos elementos que son importantes para la vida escolar. Actividades de planeación y evaluación institucional, siempre. Y es una de las funciones también que tiene un órgano muy importante en las instituciones educativas, que es el equipo de calidad. Ay, que cómo así, eso no me lo enseñaron en la universidad. Pues compañerito, compañerita, sí, usted llega a la institución educativa y en cualquier momento le va a tocar, eso no me gusta que le toque, a mí me gusta pues, que los maestros seamos también propositivos, ¿sí? Y en ese caso hagamos parte del equipo de gestión de la calidad. Y ese equipo de gestión de la calidad jalona un aspecto muy importante dentro de la gestión directiva, administrativa y financiera, ¿sí? Que es el sistema de gestión de la calidad. Ese sistema de gestión de la calidad propone, ¿sí? Procesos, propone evaluación de esos procesos, ¿sí? Propone acciones de mejora y interactúa con lo que llamamos la autoevaluación institucional, y que en Medellín tiene mucha importancia, ¿sí? Y relaciona lo que muchos denominamos un proceso de autoevaluación, plan de mejoramiento y plan de acción institucional, y que todas las instituciones, por ejemplo, de Medellín lo hacen anualmente. Cada año las instituciones educativas se autoevalúan y se autoevalúan en función de las 3 gestiones del PEI, en función de los 14 aspectos de los que trata el 1075 del 2015, que retoma el decreto 1860 del 94, que en el artículo 14 nos dice que todo proyecto educativo institucional necesita desarrollar 14 aspectos. Entonces, la autoevaluación que toda institución desarrolla la hace en función de esos 14 aspectos, de esas 3 gestiones, y en Medellín de 34 descriptores que conforman todo ese proceso, ¿sí? Y que se genera desde ahí una reflexión pedagógica, didáctica, curricular, ¿sí? De gestión de la calidad, arrojando 2 documentos muy importantes, que es el plan de mejoramiento y el plan de acción, que se generan anualmente cada institución educativa. Entonces, todos, además de tener esas actividades curriculares no lectivas, además de vivir todos esos procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje, además de tener ese servicio de orientación estudiantil, de atención a la comunidad, además de vivir esa semana de desarrollo institucional, que no es capricho, es la ley lo dice. Además de eso, también tenemos que participar en procesos de autoevaluación, en procesos de gestión, en procesos de calidad, con actividades de planeación y de evaluación institucional. Y otras actividades, ¿sí? De gestión que relacionan el proceso educativo, como todas las que son inherentes a los aspectos 4, 5 y 6 de los que trata el proyecto educativo institucional. ¿Cuáles son? El aspecto 4, la estrategia pedagógica, modelo y enfoque. Todos nosotros debemos tener una comprensión y tener claro conceptos como qué es un modelo pedagógico, eso qué es, eso para qué se come, qué son las teorías del aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque que tiene esa institución X o Y? ¿Cuál es la propuesta educativa de la institución X o Y?
Cuando yo vaya, ay, no, yo soy un profesor constructivista, yo soy un profesor conductista, yo soy un profesor cognitivista, yo soy un profesor millennial, yo soy un profesor del nuevo orden mundial. O sea, que eso es muy complejo, ¿sí? Y eso también hay que tenerlo claro. O sea, usted tiene que tener compañeros instaurado en su estructura formativa con cuáles son esas teorías de aprendizaje con las que usted conversa, con las que usted dialoga, cuáles son esos autores, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son esos principios de esas teorías? ¿Sí? Para yo tener claro cuáles son esos modelos pedagógicos con los cuales yo estoy como más alineado. Y después llegar a esa institución educativa y mirar si esa institución educativa X o Y tiene propuestas educativas que se articulen a lo que yo estoy manejando. Y si no, yo me debo articular a esa propuesta educativa. O sea, yo no puedo llegar a las instituciones educativas como docente o directivo docente a hacer lo que yo pienso. No. O sea, ya hay una estructura que es un proyecto educativo institucional, donde está la estrategia pedagógica, donde hay un modelo, hay un enfoque, y yo debo llegar a leer cuál es esa propuesta, cuál es ese modelo, cuál es ese enfoque, cuáles son esas teorías, y yo poder empezar a pensar en el concepto de enseñanza, de aprendizaje, de formación, de didáctica, en función de esa propuesta educativa. Y claro, hacer también mis propias propuestas luego de un análisis, de un diagnóstico de área, que eso se propone en los órganos de gobierno escolar, como es el Consejo Académico, que es el aspecto 8 del proyecto educativo institucional. Entonces íbamos, aspecto 4, aspecto 5, plan de estudios. Tenemos que tener claro qué es eso del plan de estudios, qué es un plan de área, cuál es esa estructura propuesta del ministerio para una malla curricular, qué es eso de competencias, que es que ya ahora no hablamos de logros, no hablamos de objetivos, ya ahora hablamos de competencias y indicadores de desempeño. Eso lo vamos a ver también. Eso también lo vamos a ver. Y por último, el aspecto 6, que es el aspecto de los proyectos pedagógicos obligatorios, donde hay el profesor que llegó, como así que 17 proyectos pedagógicos, que además de esto tengo que silbar, tengo que dar vuelta a canela, me tengo que parar en las orejas, tengo que hacer de todo. Compañeros, los maestros somos los MacGyver de esta nueva era, porque debemos tener todas estas herramientas y somos como un camaleón, ¿sí? Que vamos cambiando de color de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo. Y sí, por eso un maestro debe estar en función de estudiar y estudiar siempre. O sea, no paramos de capacitarnos, de aprender, de mirar, de entender, de desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender. Estamos en esa función porque nos debemos ir adaptando a todos estos retos que trae la educación de hoy y los contextos de hoy. Entonces el maestro que tiene que tener en la cabeza el concepto de inclusión, el concepto de plan individual de ajuste razonable, el concepto de diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? Para flexibilizar su currículo, para flexibilizar sus clases, porque a sus clases ya van a entrar estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial o alguna, un talento excepcional, sí, porque están esos que hay que arrastrar, pero también están esos que hay que darles pita y hay que largarles pita. Y yo tengo que tener en cuenta todo ese contexto. Entonces, compañeros, es más o menos lo que nos espera, ¿sí? Frente a la función docente de carácter profesional. Listo. Voy a tomar un poquito de agua para continuar. ¿Quiénes son los directivos docentes? ¿Sí? Entonces tenemos aquellos docentes,
¿sí? Que desempeñan actividades de orientación, de dirección, de planeación, de administración, de coordinación en las instituciones educativas, ¿sí? Y tenemos dos tipos, ¿cierto? Está el director rural, de preescolar y básica primaria, también de media, pues aquí hay unas cositas que no están completas, pero ya tenemos rectores rurales también, y están los no rurales, y recuerden que eso es un nuevo elemento que entró en juego en este concurso, que es la diferenciación entre lo rural y lo no rural, y todos los cargos están tipificados como rurales y no rurales. ¿Esto es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque nos da un panorama más exacto de el lugar en el cual yo quiero trabajar, al lugar al cual yo me quiero presentar. Entonces, si tú te presentas a una zona rural en Antioquia, debes tener claro que te pueden enviar a la escuela Guadualito en el corregimiento de Jordán, en el municipio de San Carlos. Pero si yo me presento a una plaza no rural, yo voy a estar en las cabeceras municipales de los municipios de Antioquia, si yo me presento para Antioquia, por ejemplo, ¿sí? O en los municipios del área metropolitana que no son certificados, ¿sí? Porque eso hay que tenerlo claro. Y que cómo así que yo me meto a Antioquia y salen todos los municipios y además Medellín está parte, ¿sí? Porque Medellín es un ente territorial certificado y como ente territorial certificado, como Bello, como Itagüí, hacen sus propios concursos con su propio acuerdo, con sus propias plazas. Pero hay otros como Barbosa, por ejemplo, o Caldas, ¿sí? Otros, perdón, Amagá, bueno, es que no, también a veces se me va la bola, que pertenecen a la Secretaría de Educación Departamental, Frontino, Dabeiba, Béjico y los 121 municipios creo que son de Antioquia. De esos hay unos que son certificados y otros que no. Entonces, los que no son certificados pertenecen al ente territorial Antioquia y los que están certificados ya son independientes. Entonces, Medellín es un municipio, un ente territorial certificado y por eso tiene su propio acuerdo, sus propias plazas rurales y no rurales. Y alguien dirá, ay, Medellín rural, ¿cómo así? Sí, Medellín tiene ¿cuántos corregimientos? 5. Y esas zonas de los corregimientos tienen veredas y esas veredas se consideran rurales para Antioquia. ¿Cuáles son los 5 corregimientos? A ver si se lo saben, hagan memoria ahí. Sí, los 5 corregimientos de Medellín son, bueno, a ver, ¿quién quiere participar para yo no hablar siempre? A ver, ¿quién nos recuerda cuáles son? Palmita, San Cristóbal, Altavista, Sí, ¿cuál más? Faltan 2. mm, San Antonio, De Santa Pereira. Elena. Santa Elena. Santa Santa Elena. Elena. San Antonio de Pereira, San Antonio de Prado y Santa Elena. Y recordemos que Santa Elena tiene unas veredas y tiene unas instituciones allá también, ¿sí? Que están en la parte rural. Entonces, ¿yo a qué voy con esto, compañeros? A que es en este concurso, usted ya, de acuerdo a la lectura del acuerdo por ente territorial, usted ya sabe a dónde quiere ir, si quiere ir a lo rural o a lo no rural, ¿sí? Antes usted se presentaba a Antioquia, pero usted se presentaba a Antioquia, las plazas que Antioquia propuso en el acuerdo, pero Antioquia no diferenciaba entre rural y no rural. No, Antioquia diferenciaba en nada, simplemente eso era ahí, el montón. ¿Usted qué hacía? Usted quedaba en un puesto determinado, iba a la audiencia pública y resulta que usted quedó de 350 y la plaza 350 en el orden de la audiencia pública está, que es la institución educativa Guadualito, por allá arriba, por allá, por allá. Pero los primeros estarían, por ejemplo, institución educativa Amagá, yo me estoy inventando cualquier cosa, pero era eso, era que el puesto ocupado después de que todo el concurso se desarrolla y sale la lista de elegibles, el puesto que usted ocupó le permitió escoger una plaza no rural para Antioquia.
Ahora ya no, ahora ya usted con antelación se presenta a una rural o a una no rural. Listo. Eso es muy importante que acá no está. Sí, hola. Hay que tener en cuenta también que cuando se escoge rural, el servicio debe ser por 10 años como mínimo. O sea, la norma no permite un cambio como se permitía antes. Muy bien. 10 años. Sí, muchas gracias, Gloria. Ustedes también pueden interpelar, me pueden ayudar también a ir completando información, porque a veces se me va con tanta cosa, pero eso es muy importante lo que Gloria nos dice, y hay que tener en cuenta también esos elementos que yo sé que, bueno, a medida del ejercicio uno los va aprendiendo también con los colegas, con la experiencia de ellos que le van compartiendo. Muchas gracias. En 10 minutos vuelvo y mando el link, porque esta sesión está, a ver, por aquí me están, bueno, listo. Entonces, muy bien, compañeros, ahorita les mando el otro link, el último, ya para terminar. Listo. Entonces, aquí tenemos los directivos docentes, pues, bueno, ahí está el coordinador. Las funciones, esas funciones yo ya las expliqué en el manual de funciones, entonces no me voy a quedar aquí, pero sí me voy a quedar aquí, en la parte del nombramiento en periodo de prueba. Entonces, mire, es muy importante esto y hay que dar claridad frente al nombramiento en periodo de prueba. O sea, lo primero que hacen con usted, cuando usted pasa el concurso docente, compañeros y compañeras, es nombrarlo en periodo de prueba. Ese periodo de prueba aplica para los docentes que no están en carrera, o sea, los nuevecitos, ¿sí? Y se da durante el año escolar. Yo siempre les digo que es una oportunidad para todos los docentes que van a iniciar su carrera. ¿Una oportunidad para qué? Para que en ese tiempo organicen información que puede ayudarles a mejorar en el escalafón docente. ¿Cómo así? Ustedes en este momento pueden empezar una maestría y con lo que va a durar el concurso más el periodo de prueba, muchos pueden tener ya el título de especialistas o de magíster hasta el día antes de terminar el periodo de prueba. Hasta el día antes de terminar el periodo de prueba, usted puede radicar en la Secretaría de Educación esos títulos de formación que le van a permitir ubicarse después del periodo de prueba en un mejor escalafón docente, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ese periodo de prueba tiene un proceso de evaluación de desempeño que está en función de las 3 gestiones de las que trata la guía PEI Medellín y la guía orientativa para el PEI en Antioquia. Recordemos que yo la vez pasada les dije que habían 3 documentos de consulta, documentos metodológicos en Colombia que nos permiten entender la metodología o los procesos que debe desarrollar un proyecto educativo institucional, ¿sí? Que era la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Que esa guía 34 habla de 4 gestiones: la directiva, la administrativa, ¿sí? La académica y la de la comunidad. Y que hay otras 2 guías posteriores a esa, que es la guía PEI Medellín, un documento del cual yo soy coautor y que se los voy a compartir como material de la clase de hoy, ¿sí? Que trabaja 3 gestiones: la directiva administrativa y financiera como una sola gestión, donde habitan 8 aspectos de los que trata el 1075 del 2015, la gestión académico-pedagógica, en la cual hay 3 aspectos de los que trata el 1075 del 2015, ahí llevamos 11, y la gestión de la comunidad, que recoge esos otros 3, que son 14, entonces 11 más 3, 14, otros 3 aspectos que están en la gestión de la comunidad y que están ahí articulados. Y la guía orientativa de Antioquia, de la cual también
participé como asesor pedagógico y que habla de 4 gestiones, o sea, habla en el mismo lenguaje de la guía 34, ¿sí? Muchas instituciones de Medellín, en Medellín hay 229 instituciones educativas oficiales, tanto en la ciudad como en los 5 corregimientos, y esas 229, muchas de esas trabajan el proyecto o estructuraron el proyecto educativo institucional de acuerdo a la guía PEI Medellín, o sea, de acuerdo a 3 gestiones. ¿Qué está bien, está mal? No. O sea, usted puede tomar cualquiera de los 3 documentos, siempre y cuando usted cumpla con lo mínimo necesario y suficiente de acuerdo a la ley, que son los 14 aspectos. O sea, los 14 aspectos se deben desarrollar. Sea que usted los desarrolle bajo, bajo 3 gestiones, bajo 4 o bajo otras que el rector, el equipo directivo, el equipo de calidad propongan. Pero lo que no pueden es dejar de lado los 14 aspectos, porque esos sí son de ley. Si usted se va al artículo 14 del 1860, ahí están los 14 aspectos, ¿sí? Entonces, eso sí no los podemos nosotros dejar a un lado. Entonces, al superar ese periodo de prueba, es que a mí yo ya paso y me dan el nombramiento como ya docente en el escalafón. No, usted tiene que pasar primero el periodo de prueba. Y ese periodo de prueba usted lo pasa luego de que el rector le haga esa evaluación de desempeño. Y esa evaluación, como les digo, se la hacen en función de esas 3 gestiones. En Medellín, en Antioquia se la hará de acuerdo a 4 gestiones, porque la mayoría de instituciones en Antioquia y en otros departamentos y ciudades en Colombia trabajan las 4 gestiones. Y ahí hay unos elementos de los cuales usted tiene que dar cuenta. Sergio, perdón, Hola. yo tengo una pregunta. En ese tiempo de periodo de prueba, ¿cómo es el pago? ¿De acuerdo a qué, pues, o sea, en qué se basan para hacerle a una persona, dependiendo pues como el título que tenga o cómo sería el pago? Muy bien, el pago es de acuerdo al grado y al nivel que ocuparía ese maestro en ese momento de espacio-tiempo en el cual inicia, si lo inscribiesen en el escalafón docente. Un ejemplo, Luzdaria. Usted es licenciada en educación, ¿sí? Y como licenciada en educación, de acuerdo al escalafón del 1278, los licenciados y los licenciados y los profesionales no licenciados se ubican en el grado 2 del escalafón, en el grado 2. Y usted empezaría en el primer nivel, o sea, en el nivel A, nivel salarial A, o sea, 2A. Usted se ubicaría en el 2A. Pero resulta, Luzdaria, que usted, antes de empezar el concurso, o sea, este año, usted estaba haciendo su maestría en educación, ¿sí? Y resulta y sucede que sí, usted le empezaron a pagar de acuerdo a lo que dice la 2A, pero usted por allá en octubre, antes de terminar el periodo de prueba, ¿sí? Usted se graduó de la maestría. La ley es clara y dice que hasta el día antes de terminar el periodo de prueba, yo siempre digo, bueno, hasta antes de terminar el periodo de prueba, usted puede radicar en la Secretaría de Educación del ente territorial al cual usted pertenece su título de maestría. Entonces usted ahí, cuando le llegue la resolución de nombramiento en el escalafón docente, a usted la van a inscribir no en la 2A, sino en la 3A. Pero todos inician siempre en un grado del escalafón y siempre en el nivel A para los que ingresan de nuevo, porque recuerden que aquí con nosotros también están estudiando docentes y directivos docentes que ya están en carrera. Y los que estamos en carrera, porque yo me incluyo también, tenemos derechos de carrera, que son derechos que nosotros no nos pueden vulnerar. Entonces usted conserva el grado y el nivel, ¿sí?
Por ejemplo, usted es docente de aula y está en la 3C, pero usted pasó a un cargo coordinador, usted sigue conservando ese derecho de carrera. Ay, yo aprovecho, profe, yo tenía una pregunta frente al colegio en el que yo estoy laborando. Dime. Yo trabajo en el municipio de Sabaneta y nosotros nos regimos por la guía 34. Como colegio nosotros podemos tomar la decisión de regirnos por la guía PEI Medellín, que fue la que usted fue coautor. ¿O Sí. eso lo determina la Secretaría de Educación o qué? No, cada institución educativa tiene supuestamente autonomía institucional, ¿cierto? Y Sí. es el equipo de calidad de la institución el que hace esas sugerencias al consejo académico y al consejo directivo cada año frente al plan de mejoramiento para actualizar, construir o implementar el proyecto educativo institucional. Y son ellos los que seleccionan cuál va a ser la estrategia, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchas instituciones dicen, pues, quisiéramos trabajar esta propuesta metodológica de la guía PEI Medellín, porque es más sucinta, es más concreta, digamos que no tenemos que hablar ya de 4 gestiones, sino de 3, es más práctica, etcétera, etcétera. O sea, hay que también mirar y compartir ustedes que están allá, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, las potencialidades, los retos, las posibilidades que tiene la guía PEI Medellín con relación a la otra? Porque yo sé que ustedes están trabajando también, que es también muy interesante, ¿sí? La guía orientativa de Antioquia, que también se las compartí, pero no es camisa de fuerza, o sea, no es obligatoriedad, no. Y eso lo decide la institución educativa en cabeza del rector y en cabeza de su consejo directivo y consejo académico y el equipo de gestión de la calidad, ¿cierto? O sea, que lo pueden hacer perfectamente en el momento que ustedes consideren y haciendo lógicamente el debido proceso, porque eso tiene que aparecer en las actas que cada una de esas organizaciones dentro de la institución establecen. Entonces el acta de la sugerencia del equipo de calidad al consejo académico, luego el acta del consejo académico al consejo directivo, luego una resolución rectoral en la cual el rector, de acuerdo a todos esos argumentos de tal consejo, de tal equipo de calidad, acuerda, ¿cierto? Que la institución educativa va a estructurar su PEI, Sí. va a estructurar, ay, eso me fue, va a estructurar su PEI en 3 gestiones de acuerdo a la guía PEI Medellín. Eso lo pueden hacer, pero como de esa manera, o sea, de una forma muy organizada, con una lógica en función del debido proceso y no pues haciendo cosas de pronto impuestas o a priori, ¿cierto? Listo. Ok. Hay un elemento también muy importante del decreto que habla sobre la provisión de cargos. Entonces, yo sé que muchos de ustedes de pronto han vivido estas situaciones administrativas como docentes o directivos docentes, que es la provisionalidad, como han nombrado a muchos docentes en este momento en Medellín y en Antioquia. Y son docentes pues que tienen ese nombramiento específico, provisionales, que pueden estar en una, digamos, vacante definitiva, ¿sí? Sea porque alguna docente o directivo docente se haya ya jubilado, se haya retirado, entonces es una vacante definitiva. O en vacantes temporales, que son aquellas vacantes que se ocupan por docentes o directivos docentes porque la persona que es, digámoslo así, dueña de la plaza, está en una licencia remunerada o no remunerada, o está en una comisión de estudios, o está en una comisión administrativa, pero que esa vacante pues es temporal porque esa persona X o Y pues está cumpliendo otras funciones o está, digamos, en otra situación pues administrativa y esa vacante es temporal, ¿sí? Y están las otras que son vacantes definitivas, ¿sí? Están los encargos, entonces
Hay coordinadores, por ejemplo, en encargo, que son docentes vinculados pues al sector oficial en carrera y que se les encarga una institución X o Y para ser coordinadores o coordinadores que están en carrera y se les encarga una institución como rectores en encargo, ¿sí? O como directores rurales en encargo, o rectores rurales en encargo, directivos, etcétera. Sí, pero están esas, como esas formas de provisión de cargos, ¿sí? Vamos ya a entrar a la parte final que tiene que ver con el escalafón, ¿sí? Entonces, la carrera docente en el Estatuto de Profesionalización es un régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal basada en la idoneidad, el desempeño de su gestión y las competencias demostradas en condiciones de igualdad para el acceso y el mérito como fundamento para el ingreso, la permanencia de la ascensión y el escalafón. Esto acá es muy bonito, la ley, ¿cierto? Pero nosotros estamos en esa dialéctica de lo ideal, lo posible y lo real, ¿sí o no? Entonces está eso ideal del que habla la ley, la norma, ¿cierto? Que es muy bonito, ¿sí? Pero hay unas condiciones de posibilidad que permiten o no que eso ideal se dé, se plasme en una realidad, ¿cierto? Que sería ese asunto que realmente estamos viviendo y que viví yo, por ejemplo, durante 10 años. Yo no fui ese docente que alcanzó ese ascenso en el escalafón cuando existía la evaluación de competencias, mal llamada evaluación por competencias o de competencias o lo que sea, porque básicamente lo que evaluaba, evaluación vamos a hablar, pues también es cuestionable, asuntos más del orden cognitivo, o sea, del saber, pero dejaba a un lado la habilidad y digamos, la parte ética o de la competencia, ¿sí? Porque recordemos que la competencia pues tiene tres dimensiones muy importantes, que es lo lógico, lo ético y lo estético, ¿cierto? O el conocimiento, la habilidad y la actitud, parte de actitud, ¿sí? Y muchas veces pues siempre esa evaluación se quedó corta para dar cuenta de esa integralidad o de eso a lo que nosotros le llamamos lo formativo, ¿cierto? Lo formativo del conocimiento, eso que pasa también por un asunto humano y que dignifica también la profesión y que es lo que ha querido también el magisterio en todas las luchas, que sea o se convierta esa evaluación docente, ¿sí? En un asunto de dignificación de la profesión, más que en un asunto punitivo de calificación, ¿cierto? De exclusión y de que los maestros no ascendieran, porque si ustedes se dieron cuenta en la historia hasta el 2015 que se ganó la pelea de establecer una evaluación transitoria, que se estableció la SDF, la evaluación con carácter diagnóstico formativa en Colombia en el año 2015, después de un paro del magisterio muy, muy largo y de protestas y de todo, se establece la SDF, la evaluación con carácter diagnóstico formativa, que es una evaluación transitoria para los docentes que están en carrera, ¿cierto? Que ya están inscritos en el escalafón. O sea, un docente en periodo de prueba no puede participar de los procesos de ascenso y reubicación salarial y además tiene que cumplir un periodo determinado, que luego lo vamos a ver cuánto es, para poder participar de los procesos de ascenso y reubicación. Ascender es diferente a reubicarse, ¿sí? Eso también lo vamos a mirar. Entonces se surgieron muchas luchas, ¿sí? Y se empieza a implementar, a instaurar la SDF, el famoso video. Ay, tienes que hacer video, ay, ay, no sé qué, ay, no sé qué más, y todo lo demás, todo lo que se suscitó también con el video, el famoso video, pues realmente era una evaluación que costaba de otros elementos también, pero que estaba en un porcentaje muy alto el video, ¿cierto? Que es donde el maestro pues se grababa así a calzón quitado dando una clase, donde yo sé que muchos de nosotros que pudimos ascender y reubicarnos,
con el video dábamos nuestra mejor clase de la vida. Una cosa fue muy tesa y los rectores daban su mejor reunión de equipo de calidad o su mejor reunión con directivos, los coordinadores también. Bueno, y se grababan y había un tope, y eso también tuvo muchas luchas, muchas demandas, muchos sufrimientos. También desde el FECODE se hicieron también muchas luchas y se ganaron también, por ejemplo, el que se pudieran inscribir en un curso de formación en universidades certificadas y de calidad en Colombia, para que se pudieran inscribir 8.000 maestros que no sacaron el puntaje requerido, que es de más de 80, ¿cierto? Sí. Se pudieran inscribir en este curso de formación por una universidad y pudieran, en definitiva, ascender o reubicarse, ¿cierto? Entonces, fueron muchas cosas, pero lo que yo quiero que les quede claro es que ustedes deben, para poder ascender y reubicarse, deben cumplir con unos requisitos luego de haber pasado el periodo de prueba, ¿sí? Y luego de inscribirse en el escalafón docente, deben esperar un tiempo, que luego lo vamos a mirar, para poder presentarse a esa primera convocatoria de evaluación para el ascenso y la reubicación en el escalafón docente. ¿Listo? Entonces eso es más o menos lo que les espera más adelante. Entonces miremoslos acá, ¿sí? Esto igualmente ha cambiado un poco. Este fue como esa primera propuesta que hizo el Ministerio de Educación Nacional con esos 3 grados, ¿sí? Grado 1, grado 2 y grado 3, pero luego con las luchas del magisterio, y lo vamos a ver ahorita en otro documento que les voy a mostrar, esto ha cambiado, y ha cambiado en función de las posibilidades, las capacidades, las habilidades, las competencias, el mérito de compañeros y compañeras que no han podido ascender, pero que han hecho sus estudios, o sea, que siguieron haciendo la tarea que el ministerio nos puntualizó en ese decreto 1278 del 2002, y es que profesores empiecen a estudiar, a hacer maestría, especialización, maestría y doctorado, y como somos tan juiciosos los maestros, los docentes y directivos docentes empezamos a hacer de todo hasta el doctorado. Entonces, ahí es cuando el ministerio pues empieza a poner trabas con esa primera evaluación por competencias, donde si acaso el 12 o el 13% de los maestros del país lo superaban y se podían reubicar. Eso fue un sufrimiento de, yo diría, de cuántos años, más o menos unos 10 años, 9 años, en los cuales el gobierno se ahorró mucha plata con los maestros, y muchos de los maestros hicieron bien la tarea. Felicitar a los que lo pudieron superar. Yo nunca pude superar esa evaluación por competencias, pero sí superé en 2 oportunidades la evaluación, la SDF, evaluación con carácter diagnóstico formativa, y también fui par evaluador del ministerio para los compañeros que también se estaban presentando bajo esa característica de evaluación SDF. Entonces tenemos 3 grados. Cuando yo paso de un grado a otro, estoy ascendiendo. Cada grado, por favor, el micrófono, cada grado tiene 4 niveles salariales. Nivel A, nivel B, nivel C y nivel D. ¿Sí? Cada uno tiene 4 niveles salariales. Cuando yo paso de un nivel A a un nivel B, yo me reubico. Cuando yo paso de un nivel A a un nivel B o de un nivel B a un nivel C, yo me reubico. Cuando yo paso de un grado 1, un grado 2 o un grado 3, yo asciendo en el escalafón. Ascender y reubicarse salarialmente. Y los docentes y directivos docentes del país, cuando el gobierno hace esa convocatoria para ascenso y reubicación salarial, de acuerdo a la formación, ellos pueden ascender, y de acuerdo a la formación
también pueden permanecer en el grado y en el nivel, pero en una, digamos, posición diferente a nivel salarial. Y ya lo vamos a ver con la diapositiva final que voy a presentar para cerrar esta sesión de hoy. ¿Preguntas hasta aquí? Quería como confirmar algo, es decir, que de todas formas, por ejemplo, tú siempre nos has puesto el ejemplo de las personas que están este año haciendo su maestría y terminan no sé qué, pero si usted al momento de ingresar y hacer o sea, al momento de que se terminó el concurso, usted ya terminó su maestría, igual entra en la 2A, solamente hasta terminar el periodo de prueba puede pasar los papeles definitivos para que pueda ascender. Un día antes de terminar el periodo de prueba, tiene usted plazo para presentar cualquier documento que implique una mejora en su escalafón docente, ¿cierto? En el que la van a inscribir. ¿Qué pasa? Que yo siempre le digo a todo mundo, no haga especializaciones, haga de una vez la maestría, porque es que la especialización no faculta para ascender, no. La maestría sí. ¿Listo? O sea, la maestría es la única que te pone, o el doctorado que te pone en el grado 3, ¿sí? Mínimamente la maestría, pero una especialización no, y ahorita lo vamos a ver con la otra imagen que yo voy a mostrar. Yo quiero mostrarles acá los maestros del 2277, ¿sí? Pagado por el Sistema General de Participaciones, porque, por ejemplo, en Medellín existen maestros del 2277, pero que son municipales, que se pagan con recursos del municipio de Medellín y que tienen una asignación diferente a la que hay acá. Esta cumple para el orden nacional, o sea, los maestros nacionales y nacionalizados que se pagan por el Sistema General de Participaciones tienen ¿cuántos grados en el escalafón? 14, que son los viejitos, entre comillas, con mucho cariño, ¿sí? Pero que los decimos así, sí, pues yo también tengo mis añitos, pero bueno, ellos están ahí en el grado 14, llegan, o sea que el techo salarial sería de 4.908.474, no le olvide esto, ¿sí? Y ellos van van ascendiendo de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a unos créditos y de acuerdo a los títulos, ¿sí? Pero eso es otro proceso. Se los muestro para que se contextualicen, porque este no les va a tocar a ustedes. Este ya, digamos que es para los profes que ya son de estos tiempos y ahí están bajo ese decreto. Vamos a mirar el que sí nos interesa, ¿verdad? Como para contextualizarlos un poco, pero ya este sí se los voy a explicar bien, que tiene que ver con el decreto 1278 del 2002, y ahí lo están viendo todos. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos al lado izquierdo los 3 grados de los que yo le he hablado, ¿sí? Ese es el salario actualizado, el de este año. Entonces, un normalista superior o tecnólogo en educación empezaría en el grado 1, en el nivel A, ¿sí? Donde tendría un sueldo final de 2.030.000 pesos. Un licenciado profesional no licenciado ingresaría en el grado 2. Después de pasar su periodo de prueba, lo inscriben en el escalafón docente en el grado 2, nivel salarial A. Y mire que la especialización te deja en el mismo grado, ¿sí? Y en el mismo nivel salarial, pero en una columna diferente, ¿sí? Entonces, yo me presenté, tengo mi licenciatura, pero hice una especialización. A mí me van a ubicar en el grado 2A con especialización, o sea que ingreso ganando 2.709.000, ¿sí? 2.777.606, porque se mira el final, al extremo, el extremo derecho, el que está con negrilla,
Ese es el que se mira. ¿Listo? Porque en el centro están las bonificaciones a las que tenemos derecho los docentes y directivos docentes. ¿Sí? Entonces, esa persona, ¿qué pasa, compañero, compañera? Si usted termina la maestría y tiene sus documentos para presentar antes de terminar el periodo de prueba, pues compañero y compañera, que usted empezó, pero resulta que usted inició en la institución en periodo de prueba y usted era licenciado, pero usted ya venía haciendo una maestría. Entonces a usted le estaban pagando 2.700.000, palo acá. Ahí ven, ahí ven. Bueno, yo lo señalo acá más o menos. Pero ustedes acá ven, inicia acá sin especialización. Es un profesor licenciado, un profesional no licenciado que inició en la 2A sin especialización porque estaba haciendo la maestría. Ustedes le empiezan pagando 2.493.127, perdón, 2.555.456 es este final. Se miras esta última. Listo. Pero resulta que el día antes de terminar el periodo de prueba, ese profesor, esa profesora, tiene ya el título de maestría y el acta de grado. Fue y lo radicó en Secretaría de Educación. Pues resulta y sucede que esa persona la van a ubicar en la 3A con maestría e inmediatamente queda con un salario de 4.226.986. ¿Sí? Entonces, por eso les digo yo, ay, esto porque se me pasó. Vea, esto me quiere poner a ganar menos. No, a ver. 4.276.986. ¿Qué sería? Si ustedes se van a la historia patria, un maestro del 2277 se demoraba para llegar a un salario como este de 4.276.000, se podría demorar 8, 9, 10 años. Tristemente, eso se demoraba. ¿Sí? Y mire que el techo salarial de nosotros, los maestros del 12 y directivos docentes del 1278 del 2002, el techo salarial es ¿cuál? 9.654.660. Un techo salarial muy superior al techo salarial de 4.908.000 de los docentes de la 14. ¿Sí? ¿Llamativo o no? Muy llamativo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque depende, en cierta manera, de la formación que cada uno de ustedes se trace para su vida profesional. Entonces, yo la invitación que les hago a todos es hacer la maestría y hacer el doctorado. O sea, eso es lo que hay que hacer para tener esta remuneración. ¿Cuánto en este momento? ¿Cuál es el funcionario directivo docente que más devenga en el sector oficial? Pues el rector, doctor en la 3D, con una institución de más de 1.500 estudiantes y que tenga 3 jornadas. Ese rector, doctor en la 3D está en 14 millones de pesos. ¿Sí? Un coordinador, doctor en la 3D está más o menos hoy en 11 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que les quería contar el día de hoy. Abramos el espacio para las preguntas y para dar pues unas claridades finales frente, me acaban de dar unas indicaciones para para el curso, para lo que viene. Entonces, preguntas. Cada uno ya se ubicó dónde va a estar. Sergio, yo tengo pregunta. Bueno, por decir en el grado 2, cómo la gente va subiendo, entonces uno empieza en el grado 2A, yo empezaría pues como en esa parte. Ajá. La gente cómo va subiendo entonces grado 2B, grado 2C, grado 2D, esa es cómo se va ascendiendo ahí. Bueno, usted debe estar 3 años pero
pero esos 3 años anteriormente no se contaba el periodo de prueba, pero ya sí se cuenta. Sí, ya tienen en cuenta el periodo de prueba. Para usted poder presentarse a la convocatoria que, de acuerdo a la ley, al ideal, pero que es falso, se debe hacer anualmente, pero el ministerio no lo hace. No lo hace. Y los compañeros saben que hace mucho que no convocan a ascenso y a revocación. Eso, O sea que es a través siempre de otra convocatoria también. sí, de una convocatoria para los docentes en carrera, o sea, los docentes que ya están inscritos en el escalafón. Entonces, lo primero que debemos esperar es pasar el periodo de prueba y luego esperar el tiempo que necesito para presentarme a la primera prueba o a la primera evaluación, que en este momento es la evaluación con carácter diagnóstico formativo, la SDF, que es la que está vigente hasta que salga una nueva, digamos, reglamentación o una nueva evaluación transitoria para este proceso de ascenso y de reubicación. Entonces usted estaría ahí, y si usted no estudia ni hace maestría, usted simplemente se mueve en las letras, pero no se mueve en los números. Si usted hace la maestría, se va a mover en los números. O sea, se presentaría para la 3A. Pero si usted no hace la maestría, usted se presentaría para la 2B. ¿Sí? Para la 2B y luego para la 2C y luego para la 2D. Y estábamos acá, bueno, estábamos como en la sesión de preguntas. Luz Dari nos estaba preguntando su caso, bueno, ya le expliqué más o menos, ¿sí? Yo les diría a todos que, bueno, si tienen la especialización, ya la tienen, pero si piensan hacer un posgrado, que hagan de una vez la maestría. Una especialización es una maestría chiquitita, es como hacer una maestría, pero chiquitita, en menos tiempo, más estresante, mientras que la maestría es mejor para nosotros porque nos permite ascender. La especialización no nos permite ascender, nos permite ubicarnos dentro del mismo nivel salarial, pero al lado derecho, con un aumento muy poquito, porque ahí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Entonces la idea es tirar de una vez al ascenso. Bueno, entonces, si tienen alguna otra duda, inquietud, y si no, para contarles qué vamos a hacer en la próxima sesión. Recordemos que nosotros, que fuimos cumplidos, que nos inscribimos con el valor pues inicial, tenemos 2 sesiones de más, ya no 8, sino 10, ¿sí? Los demás que hicimos una campaña promocional a ver si alcanzamos ese punto de equilibrio deseado para el curso de 30 personas, estamos a 10. Esas personas nuevas que entran van a tener 8 sesiones nomás. Ustedes van a tener las 10. Entonces, en la próxima sesión vamos a tener un tema y quiz. Esto de hoy se va a evaluar a través de un quiz interactivo muy interesante. Por eso hay que estudiar, vamos a repasar, ¿sí? Y vamos a vivir un proceso de evaluación diferente a través de un quiz interactivo que vamos a desarrollar al final de la próxima sesión. La presentación más el video, que serían 4 videitos con este que es corto, se los voy a compartir. Valentina se los va a compartir a el correo a través de una plataforma que se llama Vimeo. Esa video van a estar disponibles para que ustedes los vean para nuestra próxima sesión, ¿sí? Que la vamos a realizar esta semana. Va a ser un poquito traumática, pues por lo que no hemos empezado completamente con el grupo, ¿sí? Pero yo sé que van a ingresar más personas. Entonces nos veríamos inicialmente como lo habíamos propuesto, ¿cierto? Lunes, miércoles. O sea que nos veríamos pasado mañana, ¿sí? Para terminar con esta temática y mirar cómo respondemos a ese primer quiz que tendríamos. Ya la semana siguiente iniciamos con el módulo de razonamiento cuantitativo, después de haberlos contextualizado a todos sobre el decreto 78 de 2002, arrancamos ya con toda la temática de razonamiento cuantitativo que nos la va a compartir el profesor Rodolfo Baos. Vamos a trabajar con él. Él también tiene material, les va a compartir material, diapositivas, etcétera. Y vamos a ir como trabajando en ese sentido. ¿Listo? Y posteriormente, pues, iniciaremos con la profesora Gloria Beatriz Vergara,
todo el tema de formar, enseñar y evaluar, ¿cierto? Todo ese tema curricular, pedagógico, didáctico, que es muy interesante. Entonces, yo quiero entonces que terminemos pues por hoy y dejarlo hasta acá. Recordemos entonces que nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Los compañeros que ya están listos y matriculados van a tener también acceso a las grabaciones y no pueden estar el miércoles, ¿sí? Van a tener acceso a las grabaciones y también acceso al quiz o a la evaluación, ¿sí? Y esperamos que el día jueves, de acuerdo a la nueva convocatoria, podamos tener a otros compañeros más que iniciarían la próxima semana con las 8 sesiones que empezarían a contar a partir de la otra semana. Estas 2 sesiones son adicionales para ustedes que iniciaron el curso con nosotros. El día de hoy ya no serían 8, sino 10. Listo, entonces les agradezco mucho a ustedes. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden escribir también al WhatsApp de SC Gestión Educativa, que Valentina les responderá con mucho gusto y les mandará toda la información que necesiten.